ver cómo estamos. Estamos. Vamos a hablar de la apostasía de este siglo. Hermanos, la apostasía ha llegado a la iglesia. Van a decir algunos, ¿quién es esa señora? Para que no la dejen entrar. Pero déjenme decirles que está presente en todas las iglesias muchas veces. Estamos en la parte de la iglesia visible, la iglesia invisible, donde nos vemos todos y decimos todos somos hermanos, todos nos saludamos y decimos hola, pero realmente hay un remanente de la iglesia de Cristo que es la iglesia invisible, que solamente el Santo Espíritu puede mencionar que sí, eso no es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vuelvo y repito, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El engaño y la apostasía están unidos como un bebé siamés. No puede ser la apostasía sin engaño, ni engaño sin apostasía. Están unidos. Dice la palabra de Dios que apostatarán de la fe. Y la palabra correcta, ¿qué es apostatar? ¿Qué es apostatar? Varios te dicen, no, pues vemos en redes sociales, iglesia apóstata, no sé si lo han visto, o esto apostasía, y esto apóstata, realmente tiene el origen en el griego, la palabra apo, que significa fuera, de hecho de ahí proviene la palabra libros apócrifos, que es apo, es sapo, es una palabra compuesta, y éstasis, que significa estatus, lugar, rechazo, abandono. Entonces la palabra correcta sería aquellos que abandonaron. Entonces está muy claro y está muy sencillo. Significa aquellos que abandonaron o rechazaron la fe, aquellos que se divorciaron de la genuina prácticas de la iglesia. Por eso es que se entiende ahora en estos momentos cuando ves redes sociales, no, esta es una iglesia apóstata, porque hacen prácticas que definitivamente no están dentro de las costumbres que se conocen dentro de la iglesia. Ya entendimos el punto de que es apostatar. Apostatar es fuera, y estasis es colocarse, estatus, lugar. Entonces volvemos y repetimos, es algo que está fuera de la iglesia. Juntamos lo santo con lo profano, es lo que dicen ellos, los que se dedican a la apostasía. Entonces, ¿qué dice? Juntamos lo santo con lo profano. ¿Y qué sucede en esos tiempos? ¿Qué comunión hay? La luz con las tinieblas. O de una fuente que salga agua dulce, puede salir agua salada. Entonces la situación es que no puede ser una cosa siendo la otra. Entonces dice, ya entendimos qué es la apostasía. La definición, 2 Tesalonicenses 2:3. Que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vean cómo entra la apostasía, primeramente por el engaño. Y haciendo referencia al primer versículo que utilizamos, se ve claro que está el engaño. Claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus
engañadores. Escuchando espíritus engañadores. Entonces, tiene que haber el engaño. La pregunta es, ¿los cristianos pueden apostatar? Varios dicen que no. Otros dicen que sí. Lo que es real es que en la iglesia hay apostasía. Les voy a decir esto. Muchas veces el tema denominacional dice, no, yo voy a ser siempre un cristiano y nunca nada me va a mover. Y la situación es que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. ¿Y qué tal si nosotros practicamos prácticas que están fuera de lo santo y rayan el inmundo? Entonces, teniendo en cuenta estos versos, empiezan a haber demasiadas prácticas. La pregunta, ¿un cristiano puede apostatar? Y la pregunta es, Juan 15, la respuesta es Juan 15, 1, 10. Tenía parte del material en la memoria, entonces por eso, pero Dios sabe, Juan 15, 1, 10. Juan 15, 1, 10. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra, ahorita lo leemos, Juan 15, 1, 10. Juan 15, dice la palabra de Dios. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano el que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, permaneced. Ven el cierto énfasis de la permanencia. Permanecer. 1. Vamos a leer cuántas veces, vamos a contar cuántas veces dice permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, no. Y si no permanece, 2. En la vid, así también pocos vosotros. Si permanecéis, 3. En mí, yo soy vid, la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. 4. En mí y yo en él estoy, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, 5, será echado fuera como pámpano, y se sacará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí, 6, y en mi palabra permanecer, 7, en vosotros pedir todo lo que queréis y os será hecho. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, como el Padre amado, así también yo hemos amado. Permanecéis en mí. Ahí de nuevo aparece la palabra permanecéis. ¿Por qué haces mucho énfasis en una permanencia? Entonces las advertencias, cuando tú vas sobre un camino recto, sobre la carretera, y supongamos que tú seas un trailero, y dice, advertencia, este puente mide 2 metros, no puede venir un camión más grande, porque si es que llega más grande este camión, no va a poder pasar. ¿Y cuántas veces han visto en las carreteras trailers atorados? Entonces, él en su razonamiento dice, este es un camino y sirve para pasar y caminar. ¿Por qué alguien me va, si este es un camino? ¿Por qué alguien me va a parar? No, yo hago lo que yo pienso y considero que es mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me sigo derecho y después el trailero ya se da cuenta que su carro ya se le atoró su caja. Pero si decían, pero las advertencias tienen una forma de ser. ¿Para qué? Para que no vayas a caer en esos tipos de problemas. Estaba
una vez un letrero donde dice, cuidado, no se meta al agua porque hay caimanes. Y llega un chavo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y lamentablemente el muchacho se mete a nadar en el lago. Y si lo come el caimán, dice, ¿por qué no hizo caso a las advertencias? Y esto no se trata de que si la salvación se pierde o no se pierde o se rechaza, se trata de un abandono. Es un abandono, porque de hecho, abandono, fuera, salirse. No se puede apostatar, no se puede renunciar al PRI si nunca fuiste del PRI. No se puede hacer un divorcio si nunca estuviste casado. ¿Y para qué la recomendación? ¿Para los del mundo? No, para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia? Definitivamente muchos creen por la doctrina, discúlpeme, yo sé que acá hay pastores de denominaciones diferentes, Juan Calvino, que manifestaba que una vez que tú dijeras algo, se iba a cumplir. Y la situación es que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no es un mantra. El mantra es, vamos a decir 15 veces esto. Y se empiezan a creerlo y se empiezan a llenar, según ellos, dicen. Pero no es lo que digas con tus labios, es lo que digas con tu testimonio, es lo que digas día a día, es cómo te comportas con tus hijos. Eso es lo que va a demostrar lo que de verdad eres. Es como, yo hago mucho énfasis en este ejemplo. De las dos naves industriales que están enfrente, voy a amarrar un lazo y me voy a subir en un monociclo y voy a ir. Y les voy a contar a varias gentes y les voy a decir, ¿creen que me puedo pasar de un lado al otro? Y me van a decir, sí creemos, súbete a mi espalda. No. ¿Tú creíste o no creíste? Porque yo creo y así hago. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo, así hago. Porque si es que entonces tú nomás viniste a ver, pero tú me dijiste que creías. Y hay una práctica en las iglesias carismáticas neopentecostales que la confesión positiva, confiésalo, decláralo, recíbelo. Y la verdad es que todo es conforme a la voluntad de Dios. Es como muchas personas dicen, Señor, quiero sacarme la lotería. Obviamente no te lo va a dar, pero ¿por qué todo lo que yo pidiera? Eso se llama una siníndoque, excepciones. ¿Cuál es la excepción? La excepción es que no puede transgredir el mandato original. Por ejemplo, si te dice Dios, y les voy a decir por qué no se sacan la lotería los que compran, porque dice Dios, esto, que no serás surtílego, ni hechicero, ni agorero. Y la palabra surtílego habla de echar suertes, de manifestar la suerte. Entonces, por más que ores tú siendo cristiano, no te vas a sacar la lotería, porque a Dios no le gusta que eches suertes. Entonces, el sortis o la suerte agrede a la Biblia en sí. Entonces, es la manifestación. Muchos pueden quejarse de la manifestación de que dicen, no, si lo estoy confesando, lo estoy declarando, pero eso sí se están burlando las confesiones bautistas de los neopentecostales, pero estamos iguales. ¿Se dan cuenta que están haciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque están diciendo, yo declaro, pero muchas veces en el hipercalvinismo me comporto como yo quiera. No estoy hablando del calvinismo estático. Estoy hablando con estas palabras porque sé que la mayoría son pastores. Si fuera yo otras personas, hablaría yo de diferente manera. No estoy hablando del hipercalvinismo, que una vez que ya lo declaré, ya va a ser. No, estoy hablando de que nuestra boca realmente pudiese materializar cosas. Y tiene cierta parte de verdad, porque una herejía es una verdad
llevada al extremo. Entonces, lo que tenemos que entender es que, ¿qué es real? Lo real está manifestado por medio de la palabra de Dios. Tenía bastantes prácticas, o tengo bastantes prácticas, que ahora en la iglesia se mantienen. Por ejemplo, uno de los nombres, el preterismo, dominianismo, que sostiene sus hijitos. ¿Cuáles son sus hijitos? Sus hijitos son estos: la teología de la prosperidad, la risa santa, el vómito sagrado. Pero vamos a empezar por uno de los casos que siempre me gusta hablar, porque es lo que se está introduciendo ahora a las iglesias con más fuerza: el dominionismo. Anótenlo para que lo busquen, que tal si lo estoy engañando. Dominionismo, yo utilizo mucho esa palabra. Dominionismo es la doctrina que los cristianos deben de gobernar el mundo políticamente activos, con las 7 montañas: familia, salud, gobierno, etcétera. No voy a llevar mucho, nomás les voy a decir esta parte que tiene 7 montañas. Son políticos disfrazados de cristianos. Obviamente, tuvo que ver mucho, adivinen quién, Peter Butler, que tiene que estar con todos los movimientos neopentecostales carismáticos. Peter Butler, el padre de la Reforma Apostólica del año 2001, se le conoce en los tratados como el padre de la Reforma Apostólica, la tripaternidad y el dominianismo, y todos los movimientos que tengan que ver con algo así van a encontrar a Peter Butler. Entonces, voy a hablar de dominianismo. ¿Cuál es la idea del dominianismo? Que los cristianos tienen que dominar al mundo, tienen que ser políticos, gobernadores, presidentes, directores, presidentes de las empresas. Y la verdad es que no está mal en eso. Pero lo que no está mal eso. Lo que está mal es que pierdas el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que buscar el reino de los cielos de justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces nosotros podemos ver doctrinas y hay su hijito de la prosperidad: oye hermano, tú estás enfermo porque estás bajo maldición. O a veces tú eres pobre, pero es porque tienes un espíritu de pobreza. Y la situación es que dice, porque la evidencia de que Dios está contigo es que tienes que tener mucho dinero. Y la situación es que eso no es una ley. Si tienes dinero, gloria a Dios. Y si no tienes dinero, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las personas que tienen mucho dinero, los narcotraficantes, no me vas a decir que están Espíritu Santo con ellos. Y esa es una doctrina de demonios. No, porque la evidencia no es que tengas dinero, la evidencia es la santidad. Los frutos del Espíritu Santo: paciencia, amor, gozo, benignidad. Entonces, esa es una de las doctrinas que están afuera de lo santo y rayan en lo profano. Entonces, vuelvo y repito, esa doctrina tiene sus hijitos, pero no nomás es eso. Hay gente que ve visiones y dice: no, yo estaba dormido. Bueno, no, a veces no dice ni dormido. Dice: yo estaba despierto del espíritu y que me voy y que viene un ángel que me saca de mi cuerpo y me llevó al infierno y me enseñó a Michael Jackson, a Chespirito y a no sé qué tantas personas, a Valentín Elizalde, y me decía: hazme reír o algo así. Y eso también es parte de la apostasía. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos que tener, no es que no pueda pasar una visión, y no se le puede ni cuestionar si lo vio o no. Lo que se le puede cuestionar es que si empata con el testimonio de las Escrituras, que es nuestra brújula. Por ejemplo, dice: y estaban en 7 cárceles y le decía a uno: hazme reír. Digo, eso no puede ser del Espíritu Santo, eso sale del infierno delante de la Divina Comedia. Porque eso no viene de parte de Dios. Eso, porque si no es que el diablo era dueño, el diablo no es dueño de nada. ¿Por qué le voy a decir? Porque dice la palabra de Dios que hay el lago
de fuego está reservado para sus ángeles y el adversario. Entonces dice, no, eso contradice totalmente la Biblia. Y lo hacen, en sí mismo es una herejía. Porque cuando tú te sales del cuerpo, se le llama proyección astral. Me salí de mi cuerpo, mi alma se salió. Eso se llama proyección astral y es del astral y es de la nueva era. ¿Qué son? Los mantras. Y gracias le decimos a Witness que introdujo muchas de esas cosas. Entonces agarra, y la iglesia del recobro, que es ahora sí como que dice, es una de las líneas teológicas que renunciaron a la doctrina bautista y se volaron la barda, siendo una revoltura entre doctrinas orientales. Y de hecho, y ahí también tenemos el espíritu de Kundalini. ¿Sí has escuchado el espíritu de Kundalini? El espíritu de Kundalini, que es supuestamente algo que se te atora en tu espalda y que te empieza a hacer que te revuelques en el piso y empiezas a ver cosas y empiezas a hablar, y muchos dicen que es el del Espíritu Santo. Les voy a decir, si te caes, pues gloria a Dios, y si no te caes, pues gloria a Dios, porque la mayoría de los hombres de Dios cayeron para el frente, no cayeron para atrás. Amén. Entonces hay una de las cosas que yo postrado mi cara en rostro, entonces vuelvo y repito, no es que Dios no lo pueda hacer, porque Dios es soberano, Él hace lo que bien le plazca. Y Él puede hacer como Él quiera, pero no es una práctica exactamente que sea parte de la Biblia. Es una de las doctrinas que se le consideran apóstatas. La mayoría de esas personas se toman de un versículo bíblico que son los dones del Espíritu Santo, pero lo toman de la parte de Corintios, que por cierto, mucho más que la iglesia de Corintios fuera una iglesia representativa, icónica, era una iglesia que siempre por lo regular la estaban reprendiendo. ¿Por qué razón? Porque eran de los más carnales, hacían cosas terribles. Entonces Pablo reglamenta en un capítulo los dones espirituales, porque habían llegado a ser un desorden dentro de la iglesia. Entonces, vamos a regresar las doctrinas de demonios. Que tú eres rico, que si tú eres rico, es que tienes a Dios. Doctrina del demonio. Ricos y pobres pueden tener, porque me acuerdo Lázaro, el que tenía muchas enfermedades, bueno, estaba enfermo, no decía que tantas enfermedades tenía, pero que tenía llagas en el cuerpo, y había un rico, y él no recibía amor de nadie, los perros le lambían sus llagas, y en el tiempo de que fue recogido los dos, no el rico se fue con Dios, no, él estuvo en el lago de fuego, en el Hades. También hubo ricos como Zaqueo, que si hablamos históricamente, ese se le puede decir que era bueno, su nombre específico de su puesto es un architelonai, que es estaba arriba de todos los recaudadores de impuestos, como un director de la Secretaría de Hacienda. Entonces era un architelonai, o sea, que tenía dinero, y Jesucristo lo bendijo. Y yo creo que ese Zaqueo va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque se agradó Dios de él. Jesucristo decía esto: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Era un carpintero. José de Arimatea sí tenía dinero. Entonces el poder económico adquisitivo no define realmente si es que tienes a Dios o no a Dios. Porque qué tal si tú dices que tienes a Dios y te compras una super motocicleta y te vas a estampar? Yo tengo mi motocicleta 150, pero si con la 150 ya me caí, ahora imagínate que me compro una a mí. En mi caso personal es así. Pero si tú estás preparado para tener la bendición de Dios, la vas a tener, porque estás listo, porque no depende de mí, depende de Dios.
Entonces, vuelvo y repito, buscar el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Entonces, politizar la iglesia por hacer el proselitismo político es una separación pueblo-estado que siempre debe de existir en toda este tipo de circunstancias de ser un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el César era una cosa, pero el evangelio era otra. Ustedes sí pueden ser políticos y presidentes, porque Dios quita y pone reyes. Porque dice que nosotros queremos ser presidente para cristianizar todo el estado. Pero si no, tú ves la Biblia, dice Dios quita y pone reyes para juzgar a las naciones. Ese es el primer pilar del dominianismo. Segundo pilar, preterismo. Preterismo, que en los años 60 se cree la doctrina del preterismo, que pasaron todos los eventos finales. Ya no hay apocalipsis, ya no hay arrebatamiento, ya no hay nada de eso, ya no, porque toda la escritura se convirtió en los años 60, los años 70, en la caída del templo de Jerusalén. Entonces supuestamente ya no hay este tipo de circunstancias, pero ahí hay un pequeño error doctrinal, que se publica o se empieza a esparcir en los años 90 el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Entonces, la publicación original, de hecho hay una variante, menos más, pero la versión oficial es que en el año 90, pero ellos dicen que 30 años, entonces 30 años llegó el mensaje de salvación atrasado. No puede ser. ¿Cuántos creen que ya todas las cosas pasaron en el primer siglo y que ya nada va a ser cumplido? Miren, ya se está viendo. ¿Cuántos creen que en el primer siglo ya se cumplieron todas las cosas y que son ajenos y estamos en un reino milenial ahorita de gobernantes de 1000 años? El otro punto es el postmilenialismo, que no creen que va a venir Jesucristo en este momento, sino que va a venir después de que nosotros seamos gobernantes. Cuando tú ya seas gobernante, vamos a entregar el reino a Dios. ¿Para qué gobierne? ¿Puedes repetir todas las que dijiste? Vale, sí. Para anotarlas. Dominismo, ¿cómo se llama? Dominialismo. A ver. Ahí está. A ver, dominialismo. Luego, antes de esa cualidad. A ver. ¿Cómo se introduce la oposición? A ver, un poquito. Regresen las diapositivas. Miren, ahora sí ya tengo mi refuerzo. ¿Cuáles son las doctrinas? Apostasía. Bueno, de todos modos. Adelantito de esa. Adelante. Esa. No, adelantito un poquito. Un poquito. Más. A ver. ¿Qué sigue? Ese es. No. Un poquito más adelante. La apostasía de este siglo. Andalucía, un poquito más adelante. Ese es uno. Es uno. Teología de la confesión positiva. De hecho, no voy a discutir el tema de la paternidad espiritual o la tripaternidad, pero sí le voy a hacer una mención. Ahí ustedes investiguenlo después al final. La tripaternidad, ¿saben cuál es la doctrina de la tripaternidad? Que tienes un Padre Dios, un Padre espiritual que es el que te dirige, y es el Padre carnal, 3 padres. Y eso no viene del cristianismo, eso viene del catolicismo. Tiene 3 padres. Esa es la tripaternidad espiritual. No voy a discutir ahorita en este momento, pero yo quiero que entiendan el nombre: tripaternidad. Entonces ese es el punto. Tripaternidad, confesión positiva, lo que se llama confiésalo, decláralo, recíbelo. No, a veces es muy cierta, a veces sí, pero a veces no. ¿Por qué? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Sí, pero ahí quiero dar un punto. Venga a nosotros tu reino. Entonces no era acá, un lugar en el aeroespacio. Pero en este punto me equivoqué, no era lo que yo quería decir. Quería yo decir que le estuvo orando a Jesucristo en el Getsemaní y decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y saben qué pasó? No pasó la copa. Entonces, cayó ahí. Porque en el silencio de Dios también te está respondiendo. Amén, gloria a Dios.
Entonces, lo que les voy a volver a mencionar en este caso, si tú a veces estás seguro que va a pasar algo, no va a contradecir el plan original de Dios. Porque Dios es inmutable, en Él no hay sombra de variación, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces se llama inmutabilidad. Dios es inmutable, no puede ser una cosa y después decir otra, porque no es un niño caprichudo o voluble. Entonces, la teología de la prosperidad, ya subimos que todas las personas tienen que tener poder adquisitivo económico. Entonces la evidencia de que tengas a Dios, tiene más hijos, pero por el tiempo no voy a entrar en todos. ¿Podemos cambiar la diapositiva? Reforma apostólica en el año 2021, en el año 2001 sale la reforma apostólica. Antes del 2001, antes de Peter Batter no existía. Juan Hughes, Jacobo Saborinón, Agustín de Hipona, Charles Spurgeon, Juan Calvino, Policarpo. No había, un tiempo cayó. Es más, Jerónimo, Jacobo Saborinona estuvo mucho tiempo peleando contra eso, contra el Papa Alejandro VI, y por cierto lo tuvieron que quemar en frente de la hoguera. Mira, si tú te callas, te voy a dar un cardenalado. ¿Y saben qué? No se le dio. Entonces eso es nuevo. Durante mucho tiempo no había nuevas revelaciones, porque lo nuevo es bonito, dicen, pero no tiene que ser cierto.